Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim. Alabado sea el Rey de los Reyes, alabado sea su gran nombre, alabado por su grandeza, alabado por su excelencia, alabado por su sabiduría infinita, sus conocimientos eternos. Alabado sea el Rey por todas y cada una de sus proezas. Grande es el Señor, soberano entre los dioses, Dios único y verdadero. Nadie como Él. Definitivamente, solo su nombre es eterno, su nombre es grande. A Él sea siempre la gloria, el honor, el respeto, la autoridad, el reconocimiento, toda valía para el Rey de los Reyes, para el Señor de los Señores. Gracias, Rey del Cielo, por este tiempo maravilloso y porque entramos en nuestro día número 2 de estos 7 días de adoración al Rey que vive para siempre. Tiempos inolvidables, tiempos de amores, tiempos para estar en tu presencia, movernos en dimensiones celestiales, para movernos en las alas del espíritu de la profecía. A ti sea siempre la gloria, mi Rey. Toda la autoridad es tuya y te pertenece, Señor. A ti nos rendimos, a ti reconocemos, a ti declaramos soberano, Señor. Nadie como tú, mi Padre. Hoy, Señor, nosotros levantamos nuestra voz, nuestras manos, nuestro ser delante de ti y nos acercamos con gozo, con alegría, reconociendo tu gran nombre, tu favor, tu bendición, reconociendo tu grandeza, Señor. A ti la gloria, a ti el poder, a ti la autoridad, a ti, Señor, toda soberanía. Gracias, mi Rey. Gracias por regalarnos estos días en que podamos ministrar tu presencia, Señor. Casa Linaje del Rey te bendice, te honra. Casa Linaje del Rey levanta altar encendido en cada uno de nuestros corazones al único y sabio Dios, al inmortal, al invisible, al que vive por los siglos de los siglos, al eterno Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria para siempre. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones para todos, reyes y sacerdotes. Gracias al Señor, hoy día miércoles 2 de febrero del 2022, continuamos con nuestro tiempo de adoración al Rey que vive para siempre. Son 7 días extraordinarios, 7 días de adoración, de reconocimiento, donde cada uno de nosotros presentamos nuestras vidas y reconocemos que Yahweh Elohim es el único y verdadero Dios, es el Santo de Israel, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar o reconocer su gran nombre. Aleluya. Hoy continuamos con nuestro estudio libro de Eclesiastés, esta vez en el capítulo 7. Y aquí el tema de este capítulo 7 es una nueva escala de valores o de valorización de cosas. Aquí habla de expresiones que tienen que ver con lo valioso realmente de lo valiosa que sería todo aquello que el hombre manifiesta como parte de su vida existencial en la tierra. Sería así. Esto tiene que ver con aquellas cosas que realmente son valiosas y que deben ocupar primeros lugares en nuestras prioridades o en nuestras vidas. Aquí este proverbio hace una referencia de las cosas que son más valiosas en relación a otras y las que perduran sería en este caso por la eternidad, y de alguna manera se hace un reconocimiento al ser humano que practica aquellas cosas dentro de su vida, dentro de su existencia. Entonces, esta es una nueva manera, sería, de valorar la vida y de todo lo que se hace debajo del sol. Así que vamos a avanzar para poder ir clarificando
versículo a versículo. Hoy día vamos a tomar hasta el versículo 12, del 1 al 12, y mañana continuaremos con el restante del capítulo. Dice el verso 1: es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume. El día en que uno muere es mucho mejor que el día en que uno nace. Dice, es mejor tener un buen nombre. Esto es importante, esto es fundamental. Un buen nombre habla de un buen testimonio. Un buen nombre habla de una referencia. Un buen nombre habla de alguien a quien se lo puede recordar por todo lo bueno, por todo lo correcto, lo honesto, lo íntegro y lo justo que es o que ha sido. Es una forma de expresarlo de esa manera. Mejor es el buen nombre. Mejor, esto quiere decir, mejor es la honra. Esto quiere decir que mejor es que se te reconozca como alguien que hizo lo justo, lo santo, lo correcto delante de Dios, y que tu nombre sea un nombre que pueda inspirar a otros y que represente para otros una inspiración para un modelo de vida y de conducta correcto y adecuado para el Señor. Mejor es tener un buen nombre que tener un buen perfume. Es sencillo. Cuando alguien se pone perfume, ese perfume puede durarle 4 horas, puede durarle 6 horas, 12 horas, quizás 24 horas. Quizás pueda durarle 48 horas. Pero tarde que temprano el aroma de ese perfume se desvanecerá y simplemente no será recordado más. Ese es el sentido real de este versículo bíblico. Mas el buen nombre siempre será recordado. Mas la persona, aunque ya haya fallecido, las personas siempre recordarán: fulano de tal era una persona excelente, el fulano de tal era una persona correcta, una persona digna, una gran persona. Siempre se lo recordará, aunque ya haya fallecido inclusive. Se le recordará a personas que han hecho lo justo, lo santo, lo correcto ante los ojos de Dios. Si miramos un poquito de la Biblia, cuando se habla de Abraham en el caso de la vida de Israel como nación, se reconoce a Abraham como el padre de Israel, el padre de la nación hebrea. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado casi 4000 años. Mas, sin embargo, se sigue recordando a Abraham como el padre de Israel. Glorioso y extraordinario, definitivamente. Entonces, de alguna manera, el nombre o el buen nombre queda, permanece. Se recuerda como algo glorioso, algo que es digno de alabar, digno de imitar en ese sentido. Y allí es donde dice este proverbio: eso tiene mucho más valor, porque las buenas obras permanecerán, la buena conducta permanecerá, el buen ejemplo permanecerá. Porque dentro de la vida natural de los seres humanos se recuerda a veces el nombre de personas que han sido valiosas para el desarrollo de los pueblos, y nombres de ciudades, nombres de calles, se reconocen con el nombre de personas, nombres de escuelas, colegios, instituciones, organizaciones, ONG, y cualquiera de esta naturaleza dentro del plano humano natural se recuerda o se reconoce con los nombres de aquellas personas que han sido significativas, que han sido gente que ha entregado su vida y que ha dado aportes especiales para el engrandecimiento de la institución, para que la institución crezca, se desarrolle como tal y cumpla los propósitos para el cual fue creada. Es algo glorioso, y siempre va a haber hombres y nombres. Hombres que marquen con buen nombre la vida o su familia. Y también hay gente que definitivamente marcará con un mal referente, un referente negativo, un referente de avaricia, un referente, bueno, totalmente negativo. Por eso va de la mano con la expresión que dice: el día en que uno muere es mucho mejor que el día en que uno nace. ¿Por qué el día en que uno muere es mucho mejor?
Porque cuando la persona muere ya sabemos, y todos saben, por todas las obras que ha hecho, cuál es su destino final. A veces nos alegramos cuando alguien nace, pero no sabemos que esa persona que nace se pueda convertir en un delincuente, se pueda convertir en un antisocial, se puede convertir, no sé, en una persona peligrosa, desafiante, una persona que puede arruinar su vida. Y cuando nace, pues nos alegramos, es bonito, son hermosos los niños, pero en el desarrollo de su vida se puede desviar. Mas cuando una persona muere ya sabemos cuál es su destino, sabemos de alguna manera por la forma de vida que ha tenido, por su temor a Dios, por guardar la palabra de Dios, por recibir a Jesucristo y vivir toda su vida bajo el temor de Dios. Sabemos cuál es el destino. Sabemos que esa persona le espera la salvación y la vida eterna en el Shamayim, en la presencia eterna de nuestro Rey, Señor. Mejor es el día que uno muere porque de alguna manera es como el cumplimiento de fiel del propósito de Dios durante toda nuestra existencia. Es como cuando Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto ahora me espera a mí la corona de vida. 30 y pico de años, 36 años de ministerio. El apóstol Pablo durante toda su carrera ministerial sirvió al Señor, predicó el Evangelio, padeció de acuerdo a lo que la Escritura enseña, sufrió por el Evangelio, fue un hombre paciente, fue un hombre fuerte en el Señor, lleno de la presencia de Dios, ungido por el Espíritu de Dios. Y durante todos los días de sus días, él sirvió al Señor y predicó la palabra hasta lo que más pudo, hasta lo último de la tierra, como él mismo lo menciona. Entonces, estamos hablando de que él dice, yo ya he cumplido todo. Por lo tanto, me espera la corona de vida, me espera la bendición del Padre, me espera el coronamiento, la gloria del Padre sobre mi vida y la recompensa de aquel que me amó y de aquel que me llamó. Aquel que me hizo su apóstol, dice Pablo, y el cual me envió a predicar las nuevas buenas a los gentiles. Me envió a anunciar el evangelio del reino, como dice en 1 Corintios capítulo 15. Y ay de mí si yo no anunciara la palabra, ay de mí si yo no predicara la palabra, decía Pablo. Por lo tanto, soy un siervo de justicia que con gozo y amor sirvo a mi Señor y Dios, quien me salvó y me rescató de la vana manera de vivir para darme un destino y para darme un propósito de vida en esta tierra. Y como él mismo dijo, todo lo que me resta de vida lo viviré conforme al llamado que el Hijo de Dios me ha hecho. Todo lo que me resta de vida, dice Pablo, lo viviré para proclamar el gran nombre de mi Rey, para adorarlo y para servirlo todos los días de mis días. Esto es poderoso, extraordinario, ¿no? Entonces, entendamos que esta nueva escala de valores, entendamos, aquí la idea del predicador es enseñar lo que realmente tiene buen nombre, lo que realmente tiene virtud alguna, lo que realmente es valioso delante de Dios, de acuerdo a todo lo que se hace en la tierra. Entonces, para Dios es mejor el buen nombre que las riquezas, que el buen perfume. En otras traducciones habla de riquezas. Entonces, mejor es el buen nombre que la fama. Mejor es el buen nombre que quizás tener muchas riquezas, más o menos como en la historia de Mardoqueo con Amán. Mardoqueo casi no tenía nada, Amán era al que se le había dado hasta el anillo de sellar del rey Artajerjes, pero era malo, era perverso, tenía mucho, pero era egoísta, mezquino, ambicioso, lleno de maldad. Mardoqueo no tenía nada, pero tenía el Dios verdadero, y eso lo llevó a ser honrado y bendecido, porque mejor es el buen nombre. El rey Artajerjes dijo un día, ¿a quién honraré? Dijo un día, ¿cómo debe de honrarse aquel que ha hecho favores al rey? Y se describe la forma como el rey Artajerjes honró a aquel que había hecho favores a su reino. Y ya sabemos la historia, no es el énfasis, pero entendemos
a través de todas estas referencias todo aquello que realmente es valioso. Y al final, Amán fue colgado y Mardoqueo fue honrado. Mardoqueo tenía un buen nombre. Su nombre era un nombre de nobleza, un nombre de honra. El deseo del Padre es que nosotros seamos gente de honra, seamos gente de nobleza. Que las generaciones nos reconozcan como los hombres verdaderos del Dios viviente. Que las generaciones reconozcan, la descendencia reconozcan la buena honra, el buen nombre, los principios que se enseñaron, la formación, la educación, la inspiración que fuimos para nuestra familia, para los nuestros, para la comunidad, para la sociedad, para nuestra ciudad, lo que entregamos, lo que hicimos a favor de nuestras generaciones, lo que hicimos a favor de la niñez, lo que hicimos a favor de la humanidad, lo que hicimos conforme a la ayuda del Señor y conforme a los propósitos eternos de Dios al anunciar y predicar la palabra y compartir el mensaje de vida y de salvación para todo aquel que lo necesita. Dice el verso 2: es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, porque todos deben morir y los que están vivos deberían aceptar esto. Siempre cuando se va a un funeral es preferible, dice, que ir a una fiesta, porque la fiesta en este sentido representa una pérdida de sentido de la vida, que lo vamos a ver en el verso 3 más adelante. Pero el funeral representa el reconocer a las personas que han dado todo, han fallecido, pero nosotros damos un reconocimiento a aquellas personas. Y cada vez que uno va a un funeral, siempre son momentos o tiempos de reflexión. Se reflexiona sobre la vida, sobre lo que se hace. Se reflexiona que solo somos seres humanos y que tarde que temprano todos tenemos que morir, porque así dice las Escrituras y así lo determina el Señor. Y de alguna manera, cuando estamos ante el fallecimiento de alguien, de un ser querido, eso trae mucha reflexión a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y entendemos que es necesario ordenar nuestros caminos, que es necesario caminar con Dios, porque tarde que temprano la muerte puede sorprender a cualquiera. Deja de respirar, el Señor determina tus días. ¿Y qué va a acontecer contigo? ¿Qué va a acontecer contigo? Mire la historia del rico y Lázaro. El rico vivió en opulencia, en fiestas, parrandas, buffets, orgías y un sinnúmero de cosas banales. Mas Lázaro tenía lo suyo. Prácticamente en lo natural no tenía nada, pero espiritualmente su corazón estaba con el Señor. Murieron los dos. El uno despertó en el seno de Abraham, el otro despertó en el castigo eterno, en el lugar de tormento. Entonces, cuando estamos en un funeral, siempre esos pensamientos vienen a nuestra vida. ¿Qué será más adelante? Entonces, por lo tanto, las personas entran en estados de reflexión y se dan cuenta que de alguna manera ellos necesitan mejorar sus caminos, porque tarde que temprano también morirán. ¿Y qué será de sus vidas? ¿A dónde irá su ser? ¿Al castigo eterno o irá a la gloria eterna con el Padre? Eso es para entender y para reflexionar. Y aquí dice, todos los que estamos vivos debemos aceptar que tarde que temprano todos tenemos que morir. Nuestros mayores, la gente más anciana, es normal que muera. Nuestros padres, nuestros abuelos, es normal. Son los procesos de la vida y nosotros tenemos todos que estar preparados para estos acontecimientos que ya están marcados en la palabra del Señor y que no van a cambiar, sino que permanecerán de esa manera. Por eso es preferible vivir conforme al propósito de Dios, conforme a la grandeza del Señor, en obediencia, en justicia, en rectitud, agradándole al Señor en todo. Por eso es que mejor es vivir bajo el sol, una vida bajo el temor del Dios viviente y hacer su perfecta voluntad, caminando en su justicia como corresponde. Dice el verso 3. El dolor es mucho mejor que la risa, haciendo una alusión a la misericordia
a la bondad. Es mejor ser bondadoso, es mejor llorar con los que lloran, es mejor hacer misericordia, es mejor ser misericordioso, tener compasión de la gente, antes que reír de las situaciones quizás vivenciales en la vida, porque en este sentido esta expresión es mejor que la risa. No se refiere a la risa del gozo del Señor, se refiere a la risa banal, a la risa donde las personas se ríen por tonteras, bobadas, donde la gente se aplaude actos impuros, inmundos, donde la gente se ríe por la vanidad, la gente tiene ídolos, los ídolos de la televisión, los ídolos de las películas, los ídolos en sentido general, y la gente se desvive, los ídolos musicales. La gente entra en ese tipo de cosas, y obviamente ahí, en ese sentido es que se refiere esto de que mejor es el dolor que la risa. Y el dolor no como dolor en sí, sino como acto de solidaridad, acto de compasión. Mejor es afligir el corazón con los que están dolidos, entender que ellos necesitan consuelo, refugio, necesitan una palabra de aliento y de esperanza, y es allí donde tenemos que estar. Dice, porque cuando estamos tristes, la razón la determina, tratamos de ser buenos. Lo que decía al principio con relación al verso 2. Miramos las cosas buenas, reflexionamos ante las realidades existenciales de la vida y ante la cercanía del hecho de que todos vamos a morir en algún momento. Entonces, como esto acontecerá irremediablemente, nosotros tratamos de vivir conforme a la bondad de Dios, a la voluntad de Dios. Tratamos de ser más generosos, tratamos de ser más solidarios, tratamos de ser gente noble, correcta delante de Dios. Nos esforzamos por agradarle a Dios, que es lo correcto. Es la justicia de Yahshua HaMashiach la que nos salva y nos libera. Pero son los actos de justicia la que nos permiten a nosotros vivir una vida agradable al Padre. Y en ese sentido, esta expresión del verso 3, porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos, quiere decir que empezamos a reflexionar y mirar hacia el futuro. Empezamos a darnos cuenta de que necesitamos vivir conforme a la palabra eterna de Dios y caminar conforme a su justicia, para alcanzar la misericordia y la gracia del Eterno y poder disfrutar de todos los parabienes que su palabra nos regala como tal. Dice el verso 4. El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Vive una vida disoluta, una vida donde se conoce en términos científicos, poder decirlo así, como hedonismo. Vive una vida hedonista, enfocada en el placer, enfocada en sí mismo, enfocada en todo lo que es pasarla bien, en calentamiento del alma, enfocada en la alegría del corazón. Entonces es una vida, en este sentido, donde solo busca placer. El falto de entendimiento vive ajeno a las verdades y las realidades espirituales del reino de Dios. El falto de entendimiento solo quiere disfrutar, bailar, hacer un montón de cosas, obviamente, aunque aquellas cosas no sean agradables a Dios. Hay mucha gente que llama a todo ese tipo de actividades indebidas delante de Dios como gozar de la vida. Y eso es totalmente equivocado. El verdadero gozo de la vida está en Jesucristo. El verdadero gozo de la vida está en caminar con Él, en hacer lo justo y correcto delante de sus ojos, en ser un instrumento de justicia del Señor sobre la tierra. Ese es el verdadero sentido. En este caso, ¿cómo nos menciona la palabra? El sabio siempre pensará en la muerte, en el sentido de que el sabio mirará siempre hacia el futuro, y dice el sabio que él va a vivir conforme a la orden de Dios, a la obediencia al Señor, porque eso le asegurará a él la eternidad en la presencia del Señor. El falto de entendimiento vive sin mirar, sin pensar, se ríe, se goza, se alegra y dice: viviré muchos tiempos, muchos años. Así como en una ocasión Jesucristo ve a un rico
Y el rico dice, tengo tanto dinero, mis lagares están llenos, mis graneros están llenos, voy a construir más graneros, tengo muchas riquezas y viviré por muchos años, no tengo necesidad de nada porque toda la riqueza que tengo me es suficiente para vivir muchísimos años. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que tienes prácticamente quedará en nada, en el olvido. Por eso dice, es sabio pensar en este sentido en el futuro. Cuando dice es sabio pensar en la muerte, quiere decir es sabio analizar tu vida, el estilo de vida que estás llevando que te puede conducir a la vida eterna o a la muerte eterna. Es sabio reflexionar sobre los aconteceres en la Biblia y sacar los valores reales de lo que realmente tiene valor en la Biblia ante los ojos de Dios. De lo que en todo lo que se da en la existencia humana sea aprobado y sea bendecido, en este caso, por el Dios viviente. Es poderoso definitivamente estas expresiones y los podemos entender como corresponde. Dice el verso 5. Es mejor ser criticado por un hombre sabio que ser alabado por alguien falto de entendimiento. En el buen sentido, la crítica en el buen sentido, que tiene que ver cuando se hace algún tipo de corrección. Aquí la palabra correcta no es tanto ser criticado como una crítica, sino más bien ser exhortado, ser corregido, ser disciplinado. Porque un sabio te enseñará muchas cosas, orientará tu vida hacia lo que es correcto y santo y justo delante de Dios. Pero muchas veces la gente alaba hechos, acontecimientos de manera insensata. A veces la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y por lo tanto esto se convierte en un halago de gente falta de entendimiento, de insensatez, gente no sabia, no entendida, que no ha valorado bien las cosas. La gente a veces ve que niños pequeños y hasta les enseñan a veces a los niños pequeños a ponerles sobrenombres, a insultar, entre ellos a otras personas, quizás hasta personas adultas, personas mayores. Y la gente celebra y festeja. Ve, el niño le dijo cabezón al otro y la gente, le dijo cabezón. O de repente, mijito, vaya, dígale al que está allá rascabuche. Mijito, dígale al que... Entonces, y la gente se ríe de esas tonteras, de esas insensateces. No saben que están perjudicando la vida del niño y le están enseñando el irrespeto, la irreverencia. Le están enseñando lo malo ante los ojos del Padre. Por eso es que la sabiduría te lleva a la corrección. La insensatez lleva a vivir una vida disoluta, sin entendimiento. Dice el verso 6. La risa de los tontos es como el crepitar de la leña que se quema en el fogón, y esto tampoco tiene sentido. Si has escuchado cuando se pone leña y mientras la leña se quema hay un sonido cras, 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 como un crujir de la madera cuando se esté quemando, a ese crepitar de la leña que se quema en el fuego, es como la risa de los tontos. ¿Cuál es la comparación en este sentido y la enseñanza? Que la gente cuando es insensata y vive de una manera ajena a Dios, se ríe de lo malo y aprueba lo malo. Es como el crepitar de esta leña. No sabe que se está haciendo daño a sí mismo, no sabe que se está quemando a sí mismo, no sabe que se está consumiendo a sí mismo. Está destruyendo su vida, destruyendo su ser, destruyendo lo puro, lo noble que el Señor puso en la vida de cada persona, cada individuo en particular. Se hace daño a sí mismo, en otras palabras. Se consume sus días, se consume su tiempo y las personas terminan mal y lastimosamente su destino es destino de destrucción. Por ello es tan importante reflexionar sobre la palabra de Dios y lo que ella nos enseña, para poder entender su mensaje y comprender qué es lo que realmente el Señor desea enseñarnos. Dice el verso 7. Hasta un hombre sabio se olvidará de su sabiduría si alguien le paga un buen dinero. Ese dinero corrompe su entendimiento. Aquí habla de la gente que prácticamente
vende lo que tiene por dinero, o cambia lo que tiene por dinero. Aquí habla de la corrupción, en otras palabras. Hay gente que conoce bastante, pero que lastimosamente vende su conciencia. Esto pasa bastante a nivel de los juzgados, donde jueces, fiscales, esto pasa, abogados también, esto pasa como en los gobiernos, en los gobernantes, donde la gente que gobierna se corrompe, se vende por dinero, donde el dinero corrompe las buenas intenciones de personas que quieren hacer lo correcto como gobernantes, pero sin embargo, el sistema de corrupción que hay en los gobiernos y en los gobernantes conlleva muchas veces a caer en el error de actuar de una manera de avaricia, de buscar su propio bienestar, como ha pasado con la mayoría de los gobernantes que han tenido las naciones. Han buscado su propio bienestar, su propio beneficio, han robado al pueblo, han estafado, engañado, han caído en corrupción. Eso quiere decir que la avaricia puede corromper muchas cosas. Puede corromper las buenas intenciones del corazón de un ser humano. Por eso el Señor dice que hay que desarraigar del corazón todo tipo de avaricia, porque son formas de idolatría. Amar al dinero como principio de todos los males es una forma de idolatría. Por lo tanto, el Señor dice, no es lo correcto ante mis ojos. Dice el 8, es mejor terminar algo que comenzarlo. Es mejor ser gentil y paciente que ser orgulloso y ansioso. Aquí están los contrastes donde se determina lo que realmente es valioso. Dice, es mejor terminar algo que comenzarlo. Y esto tiene que ver con el hecho de cumplir planes, cumplir propósitos, cumplir metas, cumplir todo lo que se ha propuesto conforme al propósito de Dios hacer en la tierra. Tener una vida con sentido y tener, de alguna manera, un estilo de vida que sea compatible con los principios eternos del Padre. Es mejor ser gentil y paciente que orgulloso y ansioso. La gente que se angustia, se desespera por querer más, buscar más, satisfacerse más de cosas que al final lo van a llevar a la destrucción. Dice el verso 9, no te enojes con facilidad, porque enojarse es una tontería. Lastimosamente, nadie se puede librar de ofensas, de que alguien lo ofenda, pero uno tiene que saber qué hacer, cómo enseñar y cómo corregir. A todos nos pasa. Hace unos días, aquí por donde yo vivo, estaban jugando unos jóvenes niños, adolescentes, entre 10, 11, 14 años, pelota. Yo estaba atendiendo una consejería espiritual y estaba también como consejería espiritual y psicológica por teléfono. Y ellos empezaron a burlarse, a reírse y a poner el sobrenombre, a decirme, Calvo, suelte ese teléfono, Calvo. Empezaron a decirme así. Calvo, suelte ese teléfono. Así decían. La verdad es que como que me sacudió eso. Pero yo dije, tengo que enseñarles. Ya lo hubiese escuchado algunas veces. Y yo digo, yo a estos niños tengo que darle una lección y enseñarles. Entonces me acerqué a ellos y les dije, les pregunté, ¿quién es el que está diciendo, Calvo, suelte ese teléfono? Y ahí lo delataron, ¿quién es? Yo le dije a este joven, tendría unos 12 años. Le digo, ¿sabes tú lo que estás haciendo? Hay una historia en la Biblia donde dice que unos jóvenes se burlaron de un hombre calvo, pero no sabían que ese hombre calvo era profeta. Tú te estás burlando de mí, tú no sabes que yo soy profeta. ¿Sabes que no estoy jugando en el teléfono? Le dije, ¿sabes que estoy atendiendo a una persona? Que estoy ayudando a alguien, que está dando una consejería espiritual a través de este teléfono. No, dijo él, no. Entonces le corregí y le hice la corrección a todos ellos. Le dije, tienen que aprender a respetar a los mayores. Ustedes no pueden burlarse de nadie ni estar poniéndole sobrenombres a nadie. Tienen que aprender a ser respetuosos. Es lo que dice aquí, corregir. El sabio siempre va a corregir. El sabio siempre va a enseñar. Y aunque obviamente es molesto que te traten de esa manera, pero sin embargo, como hombre sabio de Dios, tienes que aprender a corregir a la gente y a enseñarles, enseñar a las generaciones.
Y les dije que deberían tener temor de Dios. Si ustedes no saben algo, no se metan con la gente que no conocen. Como les dije, estaba ayudando a alguien en una consejería espiritual a través del teléfono, consejería psicológica también. Pero ellos no lo sabían. Entonces tuve que enseñarle, instruirle, pero también a la vez corregirle en su mal proceder. Lo recibieron con tranquilidad y dijeron: está bien, señor, está bien, maestro, está bien, gracias por el consejo. Dice el verso 10. No es inteligente preguntarse por qué el tiempo pasado fue mucho mejor. Hay gente que dice que los tiempos antiguos eran mejores. Mejores quizás en algunas áreas como el respeto. Había mayor respeto hacia los adultos, hacia los padres, los familiares. Pero definitivamente eso es como vivir del recuerdo. Y vivir del recuerdo, eso trae frustración a la gente. ¿Por qué? Porque hace una comparación entre lo bueno del pasado y lo malo de este tiempo. Y obviamente lo bueno del pasado va a ser mejor que lo malo de cualquier tiempo. Entonces en ese sentido va. Pero yo lo que creo es que el tiempo que nosotros vivimos es nuestro mejor tiempo. Es el tiempo para buscar a Dios, es el tiempo para anunciar de Dios, es el tiempo para vivirlo para Él. Nos tocó vivir en este tiempo, en esta generación, con estas actividades tecnológicas, científicas y con todo lo que acontece y se da dentro de este tiempo en lo tecnológico, científico y así sucesivamente. Y tenemos que aprender a vivir y a disfrutar de acuerdo al propósito de Dios. Versos 11 y 12. Dice el 11: ser sabio es como ser rico. Compara la sabiduría con las riquezas. En realidad el sabio siempre conseguirá muchas riquezas. El hombre sabio, guiado por Dios, temeroso de Dios, será bendecido por Dios. Verso 12. La sabiduría y el dinero pueden protegerte. Las dos cosas te pueden proteger. Pero es mucho mejor aprender a ser sabio. ¿Por qué? Porque ser sabio te ayudará a ser un administrador correcto de recursos económicos o financieros que puedan llegar a tu mano. Ser sabio te va a llevar a tener un uso adecuado y correcto de todos los recursos que el Padre te da, aún siendo recursos materiales como las finanzas, pero también recursos familiares como tu familia, el matrimonio. Entonces la sabiduría te permite tener una administración adecuada y correcta de todo lo que el Señor ha puesto o ha entregado en tu mano. Por eso dice, es mucho mejor lo que aprendes al ser sabio, porque ese conocimiento te puede salvar la vida. Mejor es la sabiduría del Padre, mejor es la gracia del Padre, mejor es la vida del Padre, mejor es todo lo que el Padre nos da y nos regala para que nosotros aprendamos a ser gente sabia, correcta y honesta. Y la mejor forma de expresar la sabiduría, dice la Escritura, es el temor de Dios, el respeto hacia el Señor. Amar a Dios y respetarlo, amar a Dios y portarse conforme a los principios eternos. Amar a Dios y ser un hombre correcto, una persona correcta. Amar a Dios y ser una persona justa, correcta, santa, delante de su presencia. ¿Por qué? Porque eso es agradable a Él y porque aquello nos va a dignificar. Como dijimos en el verso 1, mejor es el buen nombre que la fama. Mejor es servir a Dios, mejor es adorar a Dios, mejor es vivir para Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dijo el salmista David. Mejor es tu presencia que la vida, Señor, porque tu presencia es la misma vida. Mejor eres tú, más grande y maravilloso es tu presencia que cualquier cosa que podamos recibir en esta tierra. Mejor es tu presencia, Señor, que la propia vida. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque la sabiduría nos encamina a lo que es santo, puro y correcto delante de tus ojos. Enséñanos cada día a honrarte, a adorarte y a vivir para ti. A ti la gloria por siempre, mi Dios, y adoramos tu nombre en este día 2 de estos 7 días de adoración del mes de febrero del 2022.